Bueno, buenas noches para todos. Desde Sujía y como presidenta, es un gusto para mí poder darles la bienvenida esta noche a una nueva charla de nuestro ciclo de conferencias de este año. Continuando con el tema del timing de la pubertad, así como la vez anterior fue la pubertad adelantada, hoy el tema de hoy que nos convoca es el de retraso puberal. La mesa va a estar integrada por la doctora Selva Lima, la doctora Patricia Furtenbach y la doctora Paula Olegui. La doctora Selva Lima, aparte de ser una integrante de Sujía y una amiga muy querida, es integrante también de ALEG, es maestra de endocrinología ginecológica latinoamericana y es decana en la Universidad del CLAE en nuestro país. La dejo a ella para que presente el resto de las amigas integrantes de la mesa y a todos ustedes les deseo una excelente jornada porque realmente el tema y los expositores merecen que ustedes lo disfruten plenamente. Adelante, mis compañeras. Buenas noches. Nuevamente nos encontramos bajo esta modalidad por ahora. Esperemos que en poco tiempo ya estemos contactándonos más de cerca. Hoy nos convoca, como decía la doctora Mónica Lichtenstein, nuestra presi, otro aspecto del desarrollo puberal, en este caso el retraso puberal, y afortunadamente tenemos nuevamente dos expositoras que realmente nos van a hacer disfrutar del tema, como en la presentación anterior, la doctora Paula Olegui, que es ginecóloga, es asistente de clínica ginecológica, fellow de ginecología de infancia y adolescencia, integrante de la Sociedad Uruguaya de Ginecología, Infancia y Adolescencia. Y la doctora Patricia Furtenbach, que es endocrinóloga y es asistente de clínica endocrinológica. Y una de las cosas importantes a resaltar es lo que decimos siempre en Sujía: el abordaje de los adolescentes es interdisciplinario, multidisciplinario, por eso estamos siempre, más de una de las especialidades, tratando estos temas que a veces suelen ser sumamente complejos. Estimadas colegas, las dejo entonces con la presentación de los casos clínicos y la disertación. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a todos por estar acá, y vamos a compartir el primer caso clínico. Esta es una chiquita de 11 años, 11 meses, escolar de sexto de escuela. El motivo de consulta era un control de síndrome de Turner, ya tenía el diagnóstico síndrome de Turner, y vino a mí para la elaboración puberal. El diagnóstico fue hecho con otra endocrinóloga, y bueno, yo la capto a esta edad. Como antecedentes de la enfermedad actual, se diagnosticó síndrome de Turner a los 9 años por hipocrecimiento. En ese momento, bueno, se estudió por el cambio en el carril de crecimiento, después les voy a mostrar las gráficas, y por unos estigmas de Turner. Se solicitó cariotipo que fue 45X, 46XX, o sea, un mosaico. En ese momento se hizo consulta con cardiólogo, oftalmólogo, sin encontrarse ninguna otra patología asociada al síndrome. También no puse ahí, pero bueno, se le hizo ecografía de aparato urinario, o sea, renal, que tampoco dio ninguna malformación. Se comenzó, en el momento del diagnóstico, tratamiento con hormona de crecimiento a partir de julio de 2016. Bien tolerada, y se encontraba un crecimiento cuando la vi entre el percentil 3 y 15. De la enfermedad actual, bueno, ella refería la aparición de botón mamario hacía más de un año, aproximadamente. Junto con pubarquia, desde la misma fecha, no había presentado menarquia. Presentaba en ese momento una velocidad de crecimiento de 4 centímetros por año. Como antecedentes perinatales, fue producto de primera gesta, recién nacida por parto vaginal, 39 semanas, un peso al nacer de 2 kilos 770, una longitud 46 centímetros, era una pequeña para la gestacional según las tablas, sin complicaciones. Como antecedentes familiares, la mamá mide 1,68 centímetros, fue una menarca a los 12, sana, sin ninguna patología. El papá 1,75 m, sano, con una talla objetivo genética calculada en 1,65, más o menos 10 centímetros.
y tenía una hermana en ese momento de 8 años que crecía en el percentil 50. Del examen físico, en ese momento presentaba una talla 1,41, como dijimos, entre el percentil 3 y 15, un peso de 40 kilos, un índice de masa corporal de 21, que era un percentil 85, un sobrepeso. Presentaba un tórax ancho, algunos como estigma de Turner, el cuello corto, no bocio ni nódulos tiroideos palpables. En lo cardiovascular presentaba una presión arterial de 160 en los 2 miembros, ritmo regular de 88 ciclos por minuto, mamas Turner 2, presentaba un hipertelorismo mamario, o sea, las mamilas con mayor separación de lo normal, un vello púbico Turner 3 y una edad ósea en ese momento de 12 años acorde a la edad cronológica. En suma, era una paciente con diagnóstico de Turner ya, que había empezado la pubertad, hacía más de un año, pero que presentaba el examen físico, seguía en Turner 2. ¿tá? Por lo tanto, presentaba un estancamiento en Turner 2. Bueno, en este momento le vamos a hacer una pregunta al auditorio. ¿Qué diagnóstico se plantea y qué paraclínica solicitaría? Por ejemplo, A, hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, origen central, que fuera por origen hipotálamo hipofisario, y le pedirían FSH, LH, estradiol y ecografía ginecológica, o un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, de origen ovárico, le pedirían lo mismo, FSH, LH, estradiol, ecografía ginecológica, o pensarían que fuera un retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, y no solicitarían paraclínica, o no se plantea solicitar paraclínica en ese momento por presentar inicio puberal espontáneo, esperarían un tiempo. A ver qué piensan. Entonces, estamos medio empatados. La mayoría, el 53%, respondió a un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, de origen ovárico, y pedirían, bueno, la paraclínica es la misma, FSH, LH, estradiol y ecografía ginecológica. Pero también un 44% respondió hipogonadismo hipogonadotrófico. Bueno, les explico, ahora seguimos con la presentación. En realidad, bueno, por ser un síndrome de Turner, el síndrome de Turner es un síndrome que tiene la falla en el ovario, tiene ovarios que no funcionan bien, digenésicos. Entonces pensamos que es un hipogonadismo hipergonadotrófico, y como dijimos, a pesar de haber iniciado la pubertad espontáneamente, permaneció en el Turner 2 estancada por más de un año, y con el diagnóstico de este conocido síndrome de Turner, bueno, hacemos este planteo y solicitamos la paraclínica, que ya analizamos. Le pedimos también resto de valoración por otras patologías asociadas. De la paraclínica entonces destacamos que la FSH era de 79, la LH 18, el estradiol de 13,2. Vemos acá, bueno, no tenía las referencias, pero ya es fácil de analizar, la FSH y LH por encima de 15 nos hablan con este estradiol, si bien no estaba menor a 5 o 10, como esperábamos encontrarlo, o sea, estaba disminuido, pero estaba disminuido no tanto a expensas de estas FSH y LH muy elevadas, tratando de compensar esta falla ovárica, o sea que ahí, bueno, ya vemos que están muy elevadas la FSH y LH, se diagnostica el hipogonadismo hipergonadotrófico. Hipergonadotrófico por aumento de las gonadotrofinas hipofisarias en respuesta a esta falla ovárica. Se le pidió glicemia, porque a veces asocian hiperglicemia, metabolismo lipídico, porque también pueden asociar alteraciones del perfil lipídico, que fue normal. Y la ecografía ginecológica, que presentaba un útero de 35 por 11 por 21 milímetros, estaba disminuido, estaba para la edad, en general tendría que estar mayor a 40 milímetros, el endometrio con 2 milímetros de espesor, y cintillas ováricas, o sea, no se veían bien los ovarios, compatible con el síndrome de Turner. Bueno, acá otra pregunta, en este momento, ¿qué tratamiento plantea realizar a la paciente, ¿no?, en ese momento? Entonces, vamos a dejar también que voten. El A sería estrógenos naturales y progesterona concomitantemente, o sea, empezar estrógenos y progesterona juntas. El B, anticonceptivos orales. C, estrógenos a dosis bajas. D, no realizaría tratamiento.
en ese momento. Vamos a ver qué votan. Bueno, a ver qué respondieron. La mayoría respondió 52% estrógenos a dosis bajas, pero también respondieron estrógenos naturales y progesterona concomitantemente o anticonceptivos orales. Vamos a ver. En realidad se hace estrógenos a dosis bajas, se comienza solo estrógenos, y empezamos estradiol en gel, ¿tá? Que hay en Uruguay, el estrogel. Empezamos cuarta regleta día por medio, después se fue aumentando cada 3-6 meses, más cerca de cada 6 meses, viendo bueno, la clínica más que nada, el aumento de las mamas, la velocidad de crecimiento, se fue aumentando cuarta regleta por día, bueno, todo así, después media regleta, bueno. Y al año y medio de empezar con el tratamiento, presentó una genitorragia que en ese momento se asoció progesterona microneseada 100 miligramos 14 días al mes, a partir del día 16 de cada mes en adelante. Bien. Bueno, y acá es para que vean cómo venía la niña. Miren que el crecimiento de ella previo el diagnóstico, recordemos que fue alrededor de los 9 años, ella venía con un crecimiento en Tanner en percentil 15, que luego baja, ahí se hace el diagnóstico síndrome de Turner, se empieza tratamiento con hormona de crecimiento en la flechita esta, que en realidad no tuvo, en realidad ellas tienen, el síndrome de Turner tienen una resistencia a hormona de crecimiento, pero bueno, mejora, se ve que mejora igual la talla, y por lo menos se mantiene en el mismo carril, no sigue bajando, entre el percentil 3 y 15, y acá aumenta levemente, y de la segunda flecha cuando se le hace estrógeno, que también ayuda al crecimiento lineal. Bueno, esa es la paciente. Después la palabra a la doctora Paula Legui, y bueno, después estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Para mí un placer otra vez estar acá continuando con la clase que habíamos empezado al inicio de este mes, con las alteraciones del timing puberal. Esta vez nos toca hablar del retraso puberal. Antes de hacer una puesta a punto del tema, voy a presentar otro caso clínico. Es un caso clínico diferente al que presentó Patricia, para que, para ver cómo se puede presentar también esta patología. Entonces, esta paciente que vamos a presentar tuvo su primer consulta en julio del 2015. Ahí fue enviada por pediatra tratante y en ese momento tenía 14 años. La pediatra la envió porque no había presentado su menarca y no presentaba el examen caracteres sexuales secundarios. Había sido producto de embarazo y parto normal, con un peso al nacer normal de 3.500 gramos, crecimiento y desarrollo normal, sana hasta el momento. Como antecedentes familiares, fundamental interrogar la edad de la menarca, de la madre o hermanas mujeres si tiene, y su madre había tenido su menarca a los 13 años. Se encontraba escolarizada en segundo de liceo privado con un buen rendimiento. Del resto del interrogatorio negaba estar haciendo ninguna dieta en particular, también negaba episodios de estrés en el último año y realizaba ejercicio curricular con una intensidad normal de 2-3 veces por semana. Al examen físico en ese momento tenía unas mamas en Tanner 1, una pubarca 1, con una distribución pilosa normal, con una talla de 1,57, un peso de 44,8 kilos y un índice de masa corporal de 18,18. Trajo una ecografía de abril de ese mismo año que mostraba un útero pequeño y ovarios prepuberales de 1,5 centímetros cúbicos. Se solicitaron en ese momento las dosificaciones hormonales, ya que como vamos a ver ahora, una adolescente de 14 años que no presenta elementos clínicos de desarrollo puberal, podemos ya hacer diagnóstico de un retraso puberal. La dosificación hormonal en ese momento, la FSH de 2,9, la LH menor de 0,1, el estradiol de 11,8, prolactina normal, TSH normal, resto de la valoración hormonal normal. Como vemos, a diferencia del caso que presentó Patricia recién,
en este caso teníamos las hormonas hipofisarias bajas. Con esto, la adolescente concurrió a consulta, a una segunda consulta, en agosto de 2015. En ese momento, viendo esa valoración hormonal, se solicitó una edad ósea que fue de 11 años, o sea, 3 años menor que la edad cronológica, un retraso en la edad ósea. Se decidió en ese momento solicitar una resonancia de cráneo y con el resultado valorar la inducción de la pubertad. En lo anímico se encontraba preocupada, aunque no presentaba angustia por el momento, y en realidad la resonancia que fue solicitada no se pudo realizar en el momento porque estaba en un tratamiento de ortodoncia con brackets. En ese momento se le solicitó consulta con genetista. La genetista le solicitó un cariotipo que, como vamos a ver después en el algoritmo diagnóstico, en realidad cuando tenemos un hipogonadismo hipogonadotrópico, como era este caso, no es necesario el cariotipo, pero fue solicitado igual. Entonces, frente a esto, en ese momento la duda que se nos planteó ¿es este caso un hipogonadismo hipogonadotrópico verdadero o se trata de un retraso constitucional de la pubertad? Continuamos evaluando al adolescente, fue a consulta con el pediatra en marzo de 2016, ya con 14 años y 8 meses. En este momento presentaba cierto nivel estrogénico que se notaba por unas mamas en un Tanner 2, un botón mamario, y una pubarca 2 también. Se realizó una ecografía abdominal y de aparato urinario que fue normal. En julio de ese mismo año, ya con 15 años, había presentado un crecimiento de 6 centímetros en el último año, un índice de masa corporal de 18,8, continuaba con sus mamas en estadio Tanner 2, pubarca 2, en este momento sí se encontraba angustiada, refería que se avergonzaba frente a sus pares, sobre todo cuando tenían que compartir vestuario, llamadas, esas circunstancias habituales en las adolescentes, por lo que en ese momento se decidió iniciar la inducción puberal con valerato de estradiol a dosis bajas y se decidió hacer un control en 3 meses. A los 3 meses, la adolescente concurrió en octubre de 2016, había completado 3 meses con valerato de estradiol y suspendió por su cuenta, ya que en realidad no lo había tolerado bien. Se había realizado una nueva ecografía en octubre de ese año, el útero había aumentado de tamaño, en ese momento medía 67 por 34, o sea, un útero ya de características puberales, con una línea endometrial de 6 milímetros, ovarios con un volumen también puberal de 4 y 6 centímetros, con microfolículos. Se solicitaron anticuerpos de enfermedad celíaca que fueron negativos. En agosto de 2017, con una edad de 16 años, más un mes, sin tratamiento hormonal, había evolucionado espontáneamente a unas mamas Tanner 4 y a una pubarca 5. Presentaba un examen genital normal, con una vulva anatómicamente normal, un himen anular, no había presentado la menarca, se solicitó una nueva dosificación hormonal y aquí podría hacerse el diagnóstico de una menorrea primaria, ya que con 16 años no había presentado, tenía ya sí su desarrollo puberal, pero no había presentado su primer menstruación. La dosificación hormonal en este momento, en 2017, fue normal, una FSH de 5,9, LH de 3,7, el resto de la valoración normal. Se le dosificó, se le solicitó una vitamina D que estaba un poco por debajo del nivel normal, de 22,5. En ese momento se decidió aumentar la ingesta de calcio, iniciar vitamina D. Se solicitó también una densitometría ósea que mostró los valores por debajo del esperado, con un Z-score de menos 1,4, y se decidió revalorar en 6 meses. Ya en octubre del mismo año, de 2017, con una edad de 16 más 3, un índice de masa corporal normal de 19,8, había tenido un estirón puberal, un aumento de 10 centímetros en el último año, continuaba sin menstruar, no había tenido su menarca, tenía una menorrea primaria, una ecografía normal, un examen ginecológico normal,
una valoración hormonal normal, planteamos una probable amenorrea hipotalámica, tenía en ese momento pareja, aunque no había iniciado aún las relaciones sexuales, se decidió iniciar anticonceptivos orales y comenzó a presentar sangrados regulares por deprivación bajo tratamiento con anticonceptivos. En septiembre de 2018, con 17 años, ella decide discontinuar los anticonceptivos y comienza aquí, con sus 17 años, con ciclos espontáneos y regulares. En febrero de 2019, que se solicitó una densitometría ósea de control, había mejorado con un Z-score de 0,9. En 2020 ella se va por un año entero a otro país de viaje, con 19 años, estuvo tomando anticonceptivos durante todo el año para control del ciclo, que dejó cuando volvió a Uruguay. Y la última consulta que tuvo con nosotros este año, en abril del 2021, ya con 20 años, un peso de 65, una talla de 1,77, o sea que tuvo desde la primera consulta a los 14 hasta ahora un aumento de 20 centímetros en la talla, un índice de masa corporal normal de 21, estudiando facultad, y ahora presenta ciclos espontáneos, normales, regulares de 3-4 en 30. Entonces, resumiendo este caso clínico, vemos que en el 2015, con 14 años, con un Tanner 1 o Pubarca 1, tenía un diagnóstico de retraso puberal. En el 2016 tuvo un leve empuje hormonal, pasó a Tanner 2, Pubarca 2, se inició valerato estradiol en ese momento, más por razón de la angustia que le generaba a ella el no sentirse igual a sus pares. En el 2017, que ella abandonó la terapia hormonal, tuvo un desarrollo mamario y pubarca normal, no había presentado su menarca, ahí fue que se planteó una amenorrea, y a los 17 años dejó los anticonceptivos y comenzó a ciclar, al principio irregularmente, y luego regular como ahora a los 20 años. Entonces, viendo la evolución y retrospectivamente, podemos plantear que ella tuvo en realidad un retraso constitucional de la pubertad, lo que nos genera a los tratantes mucha angustia durante todos estos años, ya que en general el diagnóstico tiende a ser retrospectivo. Muy bien, entonces, vamos a pasar a hacer una breve puesta a punto de este tema y después dejamos un espacio para las preguntas. Voy a pasar muy rápido algunas definiciones que ya hicimos en la clase de pubertad precoz. La pubertad es el periodo del desarrollo humano en el que tienen lugar los cambios biológicos y somáticos que marcan la diferencia entre la infancia y la edad adulta. Los límites son muy imprecisos, influyen, como habíamos visto, además del sexo, factores genéticos y ambientales. Las alteraciones de la cronología de la pubertad pueden determinar trastornos en todos los aspectos, cuya magnitud dependerá sobre todo de la causa que las origine y del grado de adelanto o retraso en el inicio y la rapidez de la progresión. La edad media de inicio puberal difiere entre ambos sexos. En las niñas, la telarquia, como habíamos dicho, a una edad media de 10,5 a 11 años, con un intervalo de 8 a 13 años y coincide habitualmente con el histerón puberal. La variabilidad entre individuos es normal, a pesar de mantener condiciones de vida muy similares, por lo que se citan factores genéticos y ambientales en estos. Como habíamos dicho la otra vez, y esto ya está descrito, está estudiado, se ha visto que hay muchos factores que influyen en el despertar de la pubertad, se vinculan sobre todo la quispeptina, la leptina, que es una hormona producida por los adipocitos, también la insulina y el factor de crecimiento insulínico, el despertar de las glándulas suprarrenales, la adrenarca, y bueno, esto puede determinar una pubertad a un inicio normal o también las alteraciones en la cronología. Como habíamos visto, todos estos factores pueden influir en el reloj biológico del timing puberal. Y para también repasar lo que nos fijamos en el momento de la pubertad y los cambios puberales son los estadios de Tanner descritos ya en la década del 60, pero que siguen teniendo
total vigencia, tanto los estadios mamarios como los estadios del vello pubiano. Este esquema de el timing normal de la pubertad, en las niñas, desarrollo de las mamas, vello púbico, crecimiento y menarca. Entonces, vamos a pasar entonces sí a la pubertad retrasada. El término pubertad retrasada engloba varios conceptos: la pubertad retrasada propiamente dicha, la pubertad detenida y la ausencia de pubertad o infantilismo sexual. La pubertad retrasada se considera cuando no se ha iniciado el desarrollo puberal a una edad que es 2 desvíos estándar por encima de la edad media de la aparición en la población de referencia. A efectos prácticos, en nuestra población se define como la ausencia de telarquia en las niñas a una edad de 13 años, para algunos 14. Y se considera pubertad detenida, como fue el caso que presentó Patricia, cuando la pubertad, iniciada tardíamente o no, no llega a completarse y transcurren más de 4 o 5 años entre su inicio y la menarquia, o permanece en el mismo estadio de Tanner durante más de un año. Ausencia de pubertad cuando la pubertad no llega a iniciarse. ¿Cuáles son las causas de pubertad retrasada? Bueno, vamos a ver que se cita el retraso puberal simple o constitucional, como el caso que presentamos recién, que puede ser familiar o esporádico o idiopático. El retraso puberal secundario a patologías crónicas, que ha aumentado su frecuencia en los últimos años. Los hipogonadismos hipogonadotrópicos verdaderos, que pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Y los hipogonadismos hipergonadotropos, entre los que se destaca dentro de los congénitos el síndrome de Turner, como ya vimos, pero también pueden haber casos adquiridos. Dentro de las categorías diagnósticas, la frecuencia es diferente entre varones y mujeres. En los varones, por ejemplo, el retraso constitucional de la pubertad es mucho más frecuente que en las niñas. En las niñas, además del retraso constitucional de la pubertad, que vemos que es alrededor de un 30%, cobra también mucha importancia los hipogonadismos hipergonadotrópicos, como el síndrome de Turner. El retraso puberal simple son retrasos temporales en el inicio de la pubertad que pueden ser por factores constitucionales o genéticos. El retraso secundario a enfermedades crónicas es también un hipogonadismo hipogonadotropo, o sea, vamos a encontrar disminuido el estradiol y también las hormonas hipofisarias, pero es funcional o transitorio y revierte con el tratamiento de la enfermedad crónica. El hipogonadismo hipogonadotropo propiamente dicho, en este caso lo que encontramos es una anomalía en el mecanismo de control hipotálamo hipofisario. Y por último, los hipergonadotropos, que es el fallo gonadal primario, como el caso del síndrome de Turner. La pubertad retrasada o retraso puberal es una situación frecuente, se estima la incidencia en un 2-3% de la población, es más frecuente en los varones. La causa más frecuente es el retraso constitucional de la pubertad, que es 60% en los varones y 30% en las mujeres. Como dijimos, en las niñas cobra importancia el síndrome de Turner y sus variantes, y en ambos sexos se ha observado un incremento en las últimas décadas de la pubertad retrasada secundaria a enfermedades crónicas. Algunas palabras del retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, como fue este caso que presentamos, el segundo caso. La etiología puede ser idiopática o familiar, es especialmente frecuente en varones, se considera una variante cronológica de la normalidad. O sea, lo único que deberíamos hacer en este caso es observar y esperar. El tema es que muchas veces genera ansiedad, genera angustia, entonces nos encontramos tratando e induciendo la pubertad a veces en estas adolescentes. El cuadro clínico es de un hipocrecimiento de inicio postnatal, con un patrón de crecimiento característico y un retraso en la edad ósea, y en el inicio de la pubertad, que puede ser de 2 a 4 años. La talla final se alcanza tardíamente, en un 15% se puede situar por debajo de lo esperable para su contexto familiar, no fue el caso de la adolescente que presentamos. En cuanto al retraso puberal secundario a patología crónica, hay múltiples patologías que pueden asociar retraso puberal. Se cita la malnutrición,
las enfermedades gastrointestinales, dentro de la que cobra importancia la enfermedad celíaca por su frecuencia, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, hematológicas, las endocrinopatías, hipo o hipertiroidismo, la diabetes mellitus. También cobran gran importancia acá los trastornos de la conducta alimentaria que se aparecen ahí en el periodo puberal, pueden ser causa de retraso puberal o de detención de la pubertad, el ejercicio excesivo, la patología oncológica y otras más. Entonces, en estos casos de patología crónica, los mecanismos son múltiples, se cita la malnutrición como causa, pero también la hipoxia crónica, la presencia de citoquinas inflamatorias, disfunciones hormonales, o incluso los problemas psicopatológicos que acarrean presentar una enfermedad crónica de edades tempranas. El cuadro clínico remeda tanto en la clínica como en la valoración hormonal al retraso constitucional de la pubertad, o sea, es un hipocrecimiento con un retraso en la edad ósea y del inicio puberal con niveles bajos de gonadotropinas y de estrógenos y de esteroides sexuales. Cuando la enfermedad se manifiesta una vez iniciada la pubertad, puede provocar una detención de la pubertad, como por ejemplo en el caso de la anorexia, con posterior progresión de los caracteres sexuales si la enfermedad mejora. Y algunas patologías crónicas, ya sean por sí mismas o por la terapia que se emplea, pueden determinar hipogonadismos, hipo o hipergonadotropos definitivos. Es el caso cuando se hace quimioterapia, radioterapia, ya sea a nivel encefálico o a nivel de las gónadas. Los hipogonadismos hipogonadotrópicos verdaderos constituyen alrededor del 10% de los retrasos puberales. En estos casos encontramos niveles muy disminuidos o ausentes de LH y FSH y pueden presentarse aislados o asociados a otras deficiencias hormonales. Pueden ser adquiridos o pueden ser congénitos. Dentro de los congénitos, el más conocido es el síndrome de Kallmann, que asocia a la deficiencia de GnRH una alteración del olfato, ya sea anosmia o hiposmia. Y por último, los hipogonadismos hipergonadotrópicos, que son los secundarios a un fallo gonadal primario. Entonces, en estos casos encontramos los niveles elevados de gonadotropinas, FSH y LH, y niveles disminuidos de esteroides sexuales. Dentro de los congénitos, ya nombramos el síndrome de Turner, que es la causa más frecuente, y es frecuente realmente con una incidencia de 1 a 1500 a 2500 recién nacidas. Pueden presentar otras alteraciones propias del síndrome, hipocrecimiento, que es habitual, se da en el 95% de los casos, fallo gonadal, también muy frecuente, rasgos sindrómicos como el tórax ancho, el hipertelorismo, la cardiopatía, malformaciones del sistema urinario. También existen hipogonadismos hipergonadotrópicos adquiridos, que son muy infrecuentes y pueden ser secundarios a torsión anexial bilateral, castración quirúrgica por tumores y otros. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación diagnóstica en estos casos? Como dijimos, pubertad retrasada es la ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios a una edad cronológica, que es de 14 años en el varón y de 13 años en la niña, o la falta de desarrollo completo transcurridos 4 o 5 años desde su inicio, o sea, lo que sería una pubertad detenida. Siempre, sin duda, la anamnesis, tanto familiar como personal, es fundamental, la exploración general, buscando estigmas de enfermedades crónicas, la exploración genital, la edad ósea es parte de nuestro examen clínico, y una valoración analítica general. Y ahí entonces vamos a determinar si puede ser una pubertad retrasada secundaria a enfermedad crónica, por un retraso constitucional de la pubertad, un hipogonadismo verdadero hipogonadotropo o un hipogonadismo hipergonadotropo. Y como vamos a ver, lo más difícil es diferenciar estos dos, el retraso constitucional de la pubertad o del hipogonadismo hipogonadotropo, que muchas veces solo la evolución nos va a decir a cuál de los dos corresponde.
Como dijimos, la anamnesis detallada es fundamental, y en el examen físico vamos a ir a buscar signos de malnutrición o patología crónica, estigmas sindrómicos, signos neurológicos sugerentes de patología intracraneal, valoración de los genitales y del estadio de desarrollo puberal. La edad ósea en el retraso constitucional de la pubertad, el retraso puberal secundario a patología crónica, las endocrinopatías y los hipogonadismos van a presentar un retraso de la edad ósea de 1 a 4 años, como fue el caso del segundo caso clínico que presentamos. La ausencia de signos puberales con una edad ósea de más de 11 años en las niñas es muy sugerente de un hipogonadismo verdadero. Otras pruebas complementarias, su realización va a depender sobre todo de lo que encontremos en la historia, en el examen y en la edad ósea. Si se sospecha alguna enfermedad crónica, obviamente vamos a realizar una evaluación orientada a esa sospecha clínica, hemograma, rutinas, marcadores de enfermedad celíaca, perfil tiroideo, prolactinemia, test de GH. La resonancia de cráneo debe hacerse ante la sospecha de patología hipotálamo hipofisaria y frente a procesos tumorales. La ecografía ginecológica, cuando la presunción diagnóstica orienta a patología gonadal primaria. En realidad nosotros la ecografía ginecológica la solicitamos siempre, es parte de nuestro estudio básico y nos va diciendo también características de cómo vienen de la pubertad misma, de acuerdo al tamaño uterino, a la relación cuerpo-cuello y al volumen ovárico. La densitometría ósea es importante para evaluar el impacto del hipostrogenismo sobre la masa ósea, que tiene que ser en estos casos con un equipo adecuado para pacientes menores de 20 años. El cariotipo, que como yo les había dicho, se solicitó en el segundo caso clínico, en realidad en ese caso no era estrictamente necesario. Sí hay que solicitarlo frente a estigmas sindrómicos o siempre se solicita en el caso de que nos encontremos un hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea, con las gonadotropinas elevadas, para descartar el síndrome de Turner, o en las niñas que presentan talla baja de etiología incierta. La valoración del eje hipotálamo hipófisis gonadal, el nivel de estradiol en realidad es de escasa utilidad porque no tiene un nivel de corte que sea exacto. A partir de los 10-11 años de edad ósea se observan los hipogonadismos hipergonadotróficos ya a niveles elevados de FSH y LH basales, o tras el estímulo con GnRH. En los hipogonadismos hipogonadotrópicos completos vamos a observar los niveles de FSH y LH muy disminuidos y también disminuidos tras el estímulo con GnRH. El principal problema diagnóstico, como dijimos, se da entre el retraso constitucional de la pubertad y el hipogonadismo hipogonadotróficos, y en muchos casos solo el tiempo y la evolución permiten excluir o confirmar definitivamente el hipogonadismo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a realizar en estas adolescentes? En el retraso constitucional de la pubertad, como se considera una variante de la normalidad, en la mayoría de los casos, una clara explicación a la paciente, su familia, con el adecuado control y apoyo psicológico, son suficientes. Solo en aquellos casos en que el retraso sea más severo o existan repercusiones psicológicas o sociales, pueden ser susceptibles de tratamiento. Se recomienda que el tratamiento no se inicie antes de los 13 años de edad cronológica y de los 11 a 12 años de edad ósea, y que se utilicen siempre estrógenos a dosis muy bajas para no acelerar en exceso la maduración ósea y comprometer la talla final. La hormona de crecimiento no parece mejorar significativamente la talla en estos pacientes. Bien, en el caso del retraso puberal secundario a patología crónica, obviamente en este caso el tratamiento se basa en el tratamiento de la enfermedad de base, junto con una adecuada nutrición, con aporte suficiente de macro y micronutrientes, y las pautas para inducir el desarrollo puberal son las mismas que usamos tanto en el retraso constitucional de la pubertad como en el hipogonadismo, que ahora vamos a pasar a describir. En los hipogonadismos, ya sea hipo
o hipergonadotrópicos, es necesario inducir o completar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y posteriormente establecer una pauta crónica de reemplazamiento de esteroides sexuales. Remedar en lo posible tanto el momento de inicio como el ritmo de progresión de una pubertad normal para evitar comprometer la talla adulta. Inducir la pubertad alrededor de los 11 años de edad ósea y aumentar lentamente los niveles séricos de esteroides sexuales para conseguir un desarrollo puberal completo que nos lleva un periodo de 3-4 años. Cuando la talla final está comprometida por deficiencia de GH o síndrome de Turner, puede ser necesario retrasar deliberadamente la inducción de la pubertad para mejorar las expectativas de la talla adulta. Entonces, ¿cómo se realiza la inducción de la pubertad? Se realiza, como dijo Patricia, con estrógenos a dosis iniciales muy bajas, ya que son un potente inductor de la fusión epifisaria. Los regímenes empleados de estrógenos son muy variados, los que están descritos a nivel mundial. Los más usados son los estrógenos conjugados equinos, que acá en Uruguay no contamos, pero se puede usar también etinilestradiol, 17-beta-estradiol, valerato de estradiol. En Uruguay en realidad contamos con estrógenos vía oral y transdérmicos, que son los que utilizamos. Si se produce sangrado menstrual, spotting, o luego de 6 meses de tratamiento con una dosis equivalente de 0,6 de estrógenos conjugados equinos, debe añadirse en este momento un progestágeno cíclico, que se añade de 12 a 14 días al mes para proteger el endometrio y para establecer ciclos regulares. Bueno, los parches transdérmicos, en realidad acá en Uruguay lo que contamos es con el gel, el oestrogel, y que también evita el primer paso hepático. Una vez completado el desarrollo puberal, debe establecerse una terapia sustitutiva a largo plazo que sea una combinación continua o cíclica de estrógenos y progestágenos que habitualmente se realiza por vía oral o transdérmica. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a esto del síndrome de Turner? Iniciar la inducción a los 12 años de edad cronológica, 11 años de edad ósea, si se ha tratado correctamente con hormona de crecimiento, elegir idealmente un estrógeno natural, utilizar una dosis inicial correspondiente a 1/10 o 1/8 de la dosis de sustitución, elegir siempre la vía transdérmica si es posible, aumentar la dosis por escalones de 6 meses a 1 año en relación al desarrollo mamario, agregar una progestina discontinua al final del segundo año de tratamiento o cuando aparezca el primer sangrado o frente a un tamaño uterino mayor a 40 milímetros. Y el progestágeno que utilizamos es la progesterona micronizada en dosis de 100 microgramos. Por último, el último concepto que quiero que quede bien claro es que retraso puberal no es lo mismo que amenorrea primaria. Muchas veces se asocian, pero la amenorrea primaria puede aparecer en ausencia de retraso puberal. La amenorrea primaria se define como la ausencia de menarca a los 15 años, para algunos 16, o aparición de características sexuales secundarias no seguidas de la menarca después de 2 años, y es otro capítulo aparte que, además de acompañar al retraso puberal, en los casos en que los caracteres sexuales secundarios son normales, tenemos que pensar en toda la patología uterina, obstructiva, las malformaciones mullerianas, que bueno, que muchas veces no tienen que ver con un retraso puberal. Bueno, hasta aquí mi presentación. Creo que está bueno aclarar algunos aspectos prácticos del tratamiento con estrógenos y con progesterona en la inducción de la pubertad. Creo que en eso con Patricia lo que queríamos dejar claro es que el estrógeno debe empezarse a dosis muy bajitas, irlo aumentando cada 6 meses, puede usarse transdérmico o puede usarse vía oral, pero la regla es esa, ir aumentando muy paulatinamente, controlando sobre todo por la clínica de la paciente, por el desarrollo mamario, y pues se pueden solicitar ecografías de control también, y que la progesterona se debe asociar cuando
se produce un sangrado menstrual, o si no, cuando se alcanza ya en el segundo año de tratamiento una dosis de estrógenos adecuada. No sé si quieren agregar, Selva o Patricia, aspectos sobre esto. No, obviamente totalmente de acuerdo. También es por eso del cierre epifisario, obviamente, de que los estrógenos a dosis altas inducen el cierre que quede con una talla baja, que no queremos, obviamente, y también por las mamas, por la forma de las mamas también, que también mejora el desarrollo mamario, ¿tá? Pues si no pueden quedar con unas mamas tubulares también, si se empiezan estrógenos a dosis muy altas. Eso quería agregar. Bueno, las preguntas que tengan, por favor, las envían por chat. Yo quería preguntarte, cuando tenemos un diagnóstico temprano de Turner, de síndrome de Turner, que hoy por hoy, con el ofrecimiento del screening prenatal bioquímico ecográfico o en el ADN en sangre materna, se puede sospechar y luego confirmar la existencia de un Turner desde etapa prenatal. ¿En qué momento es deseable empezar con el estímulo de la hormona de crecimiento? Bien, bueno, se va viendo cuando disminuye la velocidad de crecimiento, cuando cambian de carril, ahí está indicado el tratamiento con la hormona, ¿tá? Porque vieron que en realidad ya crecía por un percentil 15, y bueno, ahí fue el diagnóstico, pero en realidad crecía siempre por su carril, como era un mosaico también, tenía menos alteraciones, y bueno, cuando cambia de carril es que se puede empezar el tratamiento. No es necesario, porque en algunos artículos se comenta que a los 4 o 5 años se debería de comenzar con la inducción de la hormona de crecimiento para mejorar la talla final. ¿Eso ayudaría? Y bueno, cuanto más años se hace de hormonas, siempre es mejor, pero Claro. si está creciendo en un percentil 15 y no cambia de carril, no hay por qué empezarle tan temprano, ¿no? Porque en realidad son años de tratamiento. En realidad se hace hormona de crecimiento hasta que disminuye, hasta la pubertad, ¿no? Hasta Exacto. cuando termine la pubertad. Exacto, alrededor de 12, 13 años y ahí se suspende, ¿verdad? Ahí está, cuando tiene una edad ósea de 14, o cuando disminuye la velocidad de crecimiento, cuando vemos que ya no es más efectiva, menos de 2 centímetros por año. Bien, una pregunta. ¿La densidad mineral ósea que se solicita es corporal total y qué cortes existen para hablar de baja densidad mineral ósea en este grupo etario? Ahí está. Sí, se hace de cuerpo entero, la densitometría, y es menos de 2 desvíos estándar, Z menor a 2, se habla de baja masa ósea. No se habla de osteoporosis, hasta edad se habla de baja masa ósea cuando es menor a 2 desvíos. Sí, es interesante obviamente solicitarla porque tienen hipoestrogenismo, ¿no? Exacto. Que habitualmente se corrige y se recupera, ¿no? Sí, sí. Sí, obviamente, no dije toda la parte de esa porque era larguísimo, pero sí, casi siempre están con vitamina D, bueno, como en ingesta láctea, y bueno, que es muy importante pesquisar esa rama. Mónica, ¿querés aportar algo? Nada, simplemente destacar lo importante dentro de este tema de eso que Paula decía, no ceder a nuestra ansiedad muchas veces, o a la ansiedad de la familia, o a la ansiedad de la propia paciente, porque esto puede resolverse espontáneamente, hay que saber esperarlo. Creo que de todo esta es la parte más difícil, porque los tratamientos se aprenden, se hacen, se aplican, los estudios se aprenden, se hacen, se aplican. Pero decir, vamos a esperar, porque esto se puede resolver espontáneamente, bueno, se necesita un poco de espalda y de contención, por lo cual no dudar en apoyarse siempre en el equipo, ¿verdad? Hacerlo en conjunto, el endocrinólogo, el pediatra y el ginecólogo de infancia y adolescencia, para poder reforzarnos entre todos que hay que esperar, ¿verdad? En general tienen que calmar la ansiedad de la chica, de los padres y del ginecólogo. Sí, sí. Una pregunta.
Habitualmente, cuando tenemos este caso de retraso puberal, que tenemos esa dicotomía, no sabemos si es verdadero o si es constitucional, se hacen habitualmente las pruebas de estímulo de gonadotrofinas, porque habría una pequeña diferencia de respuesta ahí cuando se estimula si es un constitucional o si es el otro. Sí, en Uruguay no se hace. De hecho, yo tengo, hablábamos con Paula, que es mucho más frecuente en realidad en el sexo masculino, tengo pacientes bastante varones, ¿no? Con esto, que incluso uno fue a Buenos Aires a hacerse la prueba de estímulo, porque bueno, acá quedamos Perfecto, Fer. Ahí te sin mucha paraclínica, complementaría. que bueno, tenemos que esperar nomás. Pero igual nada es 100%, ni la prueba de estímulo. O sea, lo que te da el diagnóstico definitivo es la evolución, es ver qué pasa. Y bueno, mientras tanto, en general, bueno, lo que dijo Paula, ¿no? Muchas veces inducimos igual la pubertad a dosis muy bajitas, sabiendo que no se van a cerrar los cartílagos, y bueno, y ahí se ve si después sigue como este caso clínico o no. Perfecto. Más preguntas no hay, se ve que estuvieron estupendo, quedó todo claro, realmente ha sido una jornada muy buena. A ver, para que tenemos otra pregunta. ¿Hasta cuándo esperar para el inicio del tratamiento? Como El retraso puberal bueno. constitucional, supongo. No sé, ¿querés decir, Paula? Y bueno, en realidad, si la vamos controlando cada 6 meses, y si no genera angustia la situación ni nada, se puede esperar e ir viendo. No sé si hay una edad límite, Patricia, en eso. Supongo que un retraso constitucional ya alrededor de los 16 años debería tener algún indicio. Si no, ya, si toda la paraclínica es normal, y eso se puede esperar. Sí, eso se Pero va viendo con el paciente, bueno, según el caso, no es que haya una edad. Claro. No hay una edad límite, pero desde el punto de vista práctico no debería ser más allá de los 18 años, fundamentalmente por el impacto emocional que esto puede traer, ¿verdad? O sea que podemos ir llevándola 17, no más allá de los 18. Bárbaro. Desde el punto de vista de los aspectos prácticos, ¿verdad? Claro, Para para dejar las cosas claras. Y siempre recordar estimular la nutrición adecuada, yo que tengo la obsesión por los huesos para que no se rompan cuando se llegue a una edad límite, las menarcas más tardías se asocian a mayor incidencia de osteoporosis en la edad madura, entonces hay que estimular el consumo de lácteos, suplementar la vitamina D y el hecho de realizar ejercicio. ¿Cuánto tiempo, otra pregunta, cuánto tiempo el hipoestrogenismo afecta la densidad mineral ósea? Ahí ya medio complicado. Se dice que más de un año ya debería... Menos. ¿Cómo? A los 6 meses de una chica entrar en amenorrea ya se ve compromiso, ¿verdad? De la densidad mineral ósea. O sea que indudablemente que tenemos que estar atentos a estos aspectos para lograr ir corrigiendo, si bien no nos debe ganar la ansiedad, pero por lo menos la suplementación tenemos que ir haciendo. Ahí está. Yo en realidad, cuando tienen las chiquilinas una amenorrea secundaria o algo, al año ya les solicito una densitometría ósea. Pero... Sí, en general, lo que se dice, sobre todo en las jóvenes, 6 meses o más, empezar a pensar en la repercusión ósea. Hay otra pregunta. ¿Se puede hacer hormona de crecimiento y estrógenos a bajas dosis simultáneamente? Sí, claro. Igualmente en el retraso puberal no tendría mucho efecto la hormona de crecimiento, porque o sea, lo que le falta es los esteroides sexuales, ¿tá? Pero bueno, depende del caso, ¿tá? Bueno, el Turner ya vimos, creo que estaban hablando de retraso puberal, ¿no? Bueno, también capaz que tiene también una talla baja familiar, o sea, depende del caso, pero no es la regla. No es la regla. Y en el Turner, si se llegó de pronto al diagnóstico tardío, 12, 13 años, la hormona de crecimiento ahí ya no estaría indicada, ¿o sí? Bueno, la hormona de crecimiento está indicada si tiene una edad ósea
menor a 14 en la niña, se puede hacer, ¿tá? Pero 14 ya es lo límite, porque ahí ya se empiezan a cerrar los cartílagos de crecimiento y ahí sí no tiene efecto. Perfecto. Y cuanto más tiempo se haga, lo que hablamos, mejor va a ser la respuesta. Mejor va a Pero ser la sabiendo que ideal, también... ahí está, empezándolo tempranamente cuando tenemos el diagnóstico. Ahí va. Que en general van a empezar con hipocrecimiento tempranamente. Esta paciente, porque era un mosaico, vieron que se sale un poco de lo que es el Turner típico, pues tuvo crecimiento antes en el percentil 15, que estaba bien, tenía una talla genética también normal, no tenía una talla genética baja, normal, era 1,65 creo. Y había empezado con la pubertad espontáneamente, también porque era un mosaico, porque la mayoría, decía, las 45X no empieza con pubertad. Claro. No empieza con pubertad, en general son más bajitas, detienen mucho antes su crecimiento. Sí, sí. Sí, el hipocrecimiento está, como dijo Paula, el 95%, a veces en algunos lugares aparece en el 100%, o sea, depende, pero es muy frecuente. No hay más preguntas, entonces llevamos un buen tiempo de discusión. Agradecemos muchísimo a Paula y a Patricia. Mónica, tú cerrás la jornada. La verdad, gracias a todos los que nos acompañaron y nos seguiremos viendo en próximas actividades. El agradecimiento a esta mesa tan brillante como estuvo la vez anterior y esta puesta a punto del tema, que fue realmente muy valiosa. A todos los que nos acompañaron en este día, que se mantengan conectados, porque para el mes que viene va a haber otra actividad que también va a ser muy interesante, tanto para ginecólogos como para pediatras, como para médicos de medicina familiar. Un agradecimiento especial al laboratorio Urufarma y especialmente a la persona de Daniel Goldman, que nos acompaña siempre nos acompañan los aspectos técnicos, y bueno, y los esperamos a fin de mes que viene. Manténganse conectados, que ya les vamos a avisar. Gracias a todos y bueno, buenas noches. Pronto. Gracias. Luego, gracias, buenas noches. Chau, chau.